minutos del día jueves 29 de abril de 2021. Damos inicio a la sesión ordinaria a distancia del Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Previa a proceder con el primer punto del orden del día, le pido a la secretaria de este consejo explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Adelante, secretaria, sea tan amable, por favor. Buenos días. Buenos días. Con todo gusto, el uso de la herramienta es el siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, solo lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta de los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada una de las y los consejeros asistentes a la sesión. Gracias, secretaria. Sea tan amable de iniciar con el primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo. Presente. Consejera electoral Raquel Cárdenas Vázquez. Presente. Consejera electoral María Almadeli Hernández Ríos. Presente. La de la voz, secretaria del Consejo, Montserrat Dorantes López. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México. Presente. Gracias. Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza Guanajuato, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Presentación y aprobación en su caso de los proyectos de acta de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15, 25 y 28 de abril de 2021. 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. 7. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. 8. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales
capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentos para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. 9. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 10. Asuntos generales. Y 11. Clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal el orden del día que dio lectura a la secretaria. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano para efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Registra alguna intervención, secretaria? Ninguna. A no haber comentarios, le pido, secretaria, someta a votación el orden del día. Claro que sí. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo. A favor. Consejera electoral María Cárdenas Vázquez. A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos. A favor. Gracias. Hago constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 13:06. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sírvase manifestarlo levantando la mano. Al no haber solicitudes, le pido, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de los proyectos de acta de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15, 25 y 28 de abril de 2021, en virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes de los puntos 4 al 9, se remitieron junto con la convocatoria, por lo cual solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de las consejeras integrantes de este consejo la petición que hace la secretaria, en el sentido de que se le exima de la lectura de los documentos a que he hecho referencia. Si están con su aprobación, si están a favor de su aprobación, sírvaselo a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo. A favor. Consejera electoral María Cárdenas Vázquez. A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos. A favor. Me permito hacer constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 13:08. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo los proyectos de actas de las sesiones ordinaria de fecha 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15, 25 y 28 de abril de 2021. Por si alguien desea hacer algún comentario o observación sobre este punto, por favor manifestarlo a efecto de listar sus intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación las actas de mérito. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Cárdenas Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Me permite hacer constar que las actas de mérito fueron aprobadas por unanimidad de votos a las 13:10.
Se ordena a la Secretaría de este Consejo remita las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este Instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Hecho lo anterior, integre los originales al expediente correspondiente de esta sesión. Por favor, Secretaria, sea tan amable y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y hay documentación de la cual debo de dar cuenta a este consejo. Se da cuenta del escrito signado por Gabriela Guerrero Velázquez, candidata a presidenta municipal por el partido político Encuentro Solidario, recibido en este consejo en fecha 28 de abril de 2021, por medio del cual acepta participar en el debate del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Visto la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibido el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se da cuenta del escrito asignado por Josefa Barrera Cabrera, candidata a presidenta municipal por el partido Morena, recibido en este consejo el 28 de abril de 2021, por medio del cual nos notifica que no desea firmar el pacto de civilidad. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, por conducto de su presidente, acuerda tener por recibido el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, Secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo el informe de referencia. Por si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor, levante su mano en la forma establecida. Al no haber intervenciones, Secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo el proyecto de acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor, levante la mano en la forma establecida. Al no haber intervenciones, por favor, Secretaria, someta a votación el acuerdo de mérito. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Mara Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que el acuerdo CMSC/007/2021 fue aprobado por unanimidad de votos a las 13:14. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remita copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibido en el órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción.
Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida. Al no haber intervenciones, por favor, secretaria, someta a votación el acuerdo de mérito. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera Consejera electoral. electoral Mara Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que el acuerdo CMSC 008/2021 fue aprobado por unanimidad de votos a las 13:16. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remita copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Debido a que se encuentra a distancia, presente por primera vez la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, la ciudadana Ana Lucía Martínez, es necesario que rinda la protesta de ley correspondiente, para lo cual, ciudadana Ana Lucía, le voy a solicitar de la manera más amable, encienda su micrófono y se ponga de pie para llevar a cabo el acto solemne para tomar la protesta de ley correspondiente. Gracias. Ciudadana Ana Lucía Martínez Martínez, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí. Gracias. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato os lo demande. Puede tomar asiento, por favor. Gracias. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida. Al no haber intervenciones, por favor, secretaria, someta a votación el acuerdo de mérito. Consejero presidente Julio César Prado Jaramillo, ¿el sentido de su voto? A favor de su aprobación. Consejera electoral Raquel Cárdenas Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral María Almadelia Hernández Ríos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que el acuerdo CMSC /009/2021 fue aprobado por unanimidad de votos a las 13:19. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remita copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo y a presentación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer algún comentario, por favor, levante su mano en la forma establecida.
Consejero presidente, Julio César Prado Jaramillo, el sentido de su voto. A favor de su aprobación. Consejera electoral, Mar Raquel Cárdenas Cárdenas Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral, María Madelia Hernández Ríos, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Hago constar que el acuerdo CMSC/010/2021 fue aprobado por unanimidad de votos a las 13:20. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remita copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, Secretaría, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no fue agendado ninguno. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto. Por favor, Secretaría, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. En desahogo de este punto, a las 13:21 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria a distancia del Consejo Municipal Electoral de Santa Catarina, agradeciendo a todas y todos su asistencia y participación. Que tengan un